mañana le damos la bienvenida a la doctora Angie González, Consejo al Corazón. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. Buenos días. Bendiciones. Buen fin de semana, ¿qué tal? Estamos bien. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está el planeta Tierra? Yo no sé, yo lo veo igual que todos los días. Yo siempre lo veo bonito. Sí, Me encanta la doctora, es bien positiva, me encanta. Seguro. De las que dice, esto va a pasar. ¿Verdad que sí? Está todo bien. Está todo bien. Sí, ¿verdad? Sí, seguro. Está todo bien. Bueno. Mira, tú sabes que en estos meses, especialmente ahora cuando empezaron las clases y este reto de tener que rasparse un semestre online, la gente está constantemente batallando con la idea de que no van a poder. Okay. Y eso genera mucha ansiedad. Y cuando tú te pones a hablar con la gente, pues lo que escuchas que te dicen es eso. Ay, es que yo no sé, es que yo creo que yo no voy a poder, yo no voy a poder y yo no voy a poder. Y lo escucho de continuo en las preocupaciones que la gente está planteando. Y una persona que me lo planteó de manera que me resultó extrema. Y aunque yo venía pensando en este tema hacía algunos días, de momento dije, espérate, no. Tengo que tocar el tema porque esto fue extremo. Okay. Esta mamá preocupada porque el semestre ahora tiene que ponerse a estudiar con los nenes y yo no creo que voy a poder y yo pienso que no voy a poder y no voy a poder. Entonces le pregunto, ¿en qué grado está la nena? Y me dice, en kinder. Y tú, espérate. O sea, yo pensé que estaba en cuarto año y que, tú sabes, le estaban dando Trigonometría y álgebra y química. Y yo dije, bueno, con razón, ¿ok? No, pues está en kinder. Y entonces, pues yo le dije lo siguiente, le dije, mira, ¿tú fuiste a kinder? Me dijo, sí. Yo le digo, ¿y te graduaste? Ajá. Yo después, esto es algo que ya tú pasaste. Esto tú lo puedes hacer. Y entonces me noté, ¿verdad?, como su rostro cambió. Y hay una cosa que en psicología nosotros le llamamos el sentido de autoeficacia. Okay. El sentido de autoeficacia es esta sensación de que yo puedo. Y en muchas ocasiones la gente está frente a un reto que no es que sea imposible. Oye, pues hay que dedicarle tiempo, hay que meterle esfuerzo, hay que trabajar. Pero no es que no lo puedas hacer. Cuando nosotros llegamos a la conclusión de que yo no voy a poder hacer esto, lo primero es que no vamos a dar los pasos afirmativos para lograrlo, porque ya sentimos que... Ya dijiste que no. Pues porque ya sentimos que esto es una causa perdida, ¿no? ¿Para qué me voy a esforzar si yo no voy a poder hacer esto? ¿Ok? Pero lo segundo es que nos llenamos de ansiedad, porque si bien pensamos que esto es una causa perdida, yo no lo voy a poder lograr, tengo unas presiones de que hay que lograrlo. Tal vez yo puedo pensar que yo no voy a poder estudiar con mis hijos, yo no voy a poder hacer el trabajo desde mi casa, yo no voy a poder hacer los trabajos de mi universidad, yo no voy a poder, pero ¿sabes qué? Lo tengo que hacer. Si no hago mi trabajo, me botan de mi empleo. Si no hago los trabajos de la escuela, me voy a colgar. Así que es esta presión de que lo tengo que hacer, pero siento que no lo puedo hacer. Soy incapaz. ¿Okay? Y yo les quiero dar 3 recomendaciones para trabajar con el problema de esa sensación pesimista, esa idea de desvalorización con respecto a tus propias capacidades, ¿ok? Mira lo que vamos a hacer. Lo primero que usted va a hacer es que usted va a hacer un recuento, va a hacer memoria del historial de sus propios logros, porque yo tengo que pensar que no puedo hacer esto si yo he podido hacer otras cosas. O sea, yo he podido hacer otras cosas. Y... Yo recuerdo esta persona que hace algunos años, en un programa de rehabilitación, estaba atendiendo yo a esta persona y
pues me viene con la idea de que no va a poder, yo no voy a poder lograr esta rehabilitación, yo no voy a poder hacer esto, yo no voy a poder hacer lo otro. Y entonces yo le digo, pues empiezo, ¿verdad?, a hacer el recuento desde lo más atrás. Le digo, ven acá, ¿tú estuviste en primer grado? Me dice, pues sí, claro. Yo le digo, ¿y te graduaste? Pues sí. Y yo le digo, ok, y en segundo grado, vamos a ver qué pasó. Y entonces ahí de momento le cambió el rostro porque se recordó de una historia de segundo grado. Y me dice, doctora, en segundo grado, si usted supiera, en segundo grado, a mí me pasó que yo estaba en la escuela y pues uno es un muchachito de segundo grado y uno no está muy atento a las cosas que van a pasar en el día a día. Y me dice, y llego ese día a la escuela y me entero de que había por la tarde la carrera del pavo. y entonces pues la maestra me preguntó que si yo iba a correr la carrera del pavo. Yo le dije que sí. Pero yo no había entrenado y yo ni siquiera sabía que había carrera del pavo ese día. Ajá. Y entonces pues yo fui y yo corrí y yo me gané el pavo. Wow. Y entonces y entonces yo le digo, ¿y cómo te sentiste ese día? Y me dice, yo me sentí tremendo porque cuando mi mamá llegó por la tarde a buscarme a la escuela, yo estaba allí parado como el que, ¿verdad?, como el que ha cumplido una misión. Yo estaba allí parado con mi pavo esperando a que llegara mi mamá a buscarme. Y oye, en la medida en que nosotros nos dedicamos unos minutos para hacer memoria de logros que nosotros hemos tenido, afirmamos la idea de que yo sí puedo, yo de veras puedo. Oye, te puedes ganar la carrera del pavo, o te puedes graduar del grado académico que sea en el que estés, puedes hacer el trabajo, puedes hacer, de veras tú puedes. Si repasas tu historia, vas a hacer una secuencia de logros bien larga, vas a encontrar que de veras, año tras año, mes tras mes, día tras día, tú has tenido logros más grandes, más pequeños, has tenido logros. ¿Okay? Lo segundo que vamos a hacer es que vamos a compararnos con las estadísticas de desempeño general. Oye, ¿qué por ciento de las personas de tu edad logran tal cosa? Por ejemplo, decir, pues estoy en cuarto año y ahora es online. ¿Y cómo voy a hacer? Ok, realmente, ¿qué por ciento de los estudiantes en Puerto Rico se cuelgan en cuarto año? Yo no tengo la estadística, pero me luce que no es muy alta. ¿Qué por ciento de personas, qué sé yo, cogen el examen de conducir y lo pasan? ¿Qué por ciento de personas van a una universidad y completan un grado académico? ¿Qué por ciento de personas? Compárate con las estadísticas de esa cantidad de personas que enfrentan los mismos retos que tú estás enfrentando, que tienen una edad similar a la tuya, que tienen unas capacidades similares a las tuyas, y de veras pues le meten mano y lo logran. La realidad es que te vas a dar cuenta de que, óyeme, pero ven acá, si el 75%, si el 80% de las personas logra esto, pues yo lo tengo que poder lograr. En una ocasión, esta profesora que nos recibe en este primer día de un curso universitario, cuando yo empecé a estudiar psicología, nos cuenta una anécdota de cuando ella empezó a estudiar psicología. Y nos dice, yo llegué a aquel salón y este profesor nos dijo, el 50% de las personas que empiezan un programa académico graduado no lo completan. Y entonces le dijo, la mitad de ustedes no va a alcanzar el grado. Eso no creo que era un profesor muy motivador. Tengo la impresión de que estaba tratando de echarles un balde de agua fría por encima. Y entonces la profesora nos dijo que en ese momento ella miró al estudiante que tenía al lado y le dijo, pues te fastidiaste porque yo voy a completar. Okay. O sea, yo voy a hacer del 50%. 50 que se va. Yo estoy en el 50% que va a terminar el grado académico. Así que de los que no van a terminar, ahí no estoy yo. Ahí no estoy yo. ¿Okay? Excelente actitud. Sí, ¿ok?
Lo tercero que vamos a hacer es vamos a cambiar, y tiene que ver con este ejemplo entonces que acabo de dar, vamos a cambiar nuestra conversación interna, eso que los americanos le llaman el self-talk, ¿ok? Nosotros pasamos la vida constantemente hablando dentro de nosotros mismos, nosotros hablamos con nosotros, ¿ok? Y tenemos que estar conscientes de cuál es esa conversación interior. ¿Qué yo me estoy diciendo? Yo me estoy diciendo, como dijo esta profesora, no, pues espérate, pues yo estoy en el 50% que va a pasar. O yo me estoy diciendo, oh my God, mira lo que dijo el profesor, ay, mejor me doy de baja porque yo creo que yo no voy a pasar. ¿Cuál es tu conversación interior? ¿Qué es lo que estás hablando contigo mismo? Tienes que cambiar el contenido de tu conversación. Tienes que empezar a decirte mismo, yo lo voy a lograr, yo voy a poder hacer esto. Otras personas lo han logrado. Yo he tenido logros anteriores. No hay razón para que en esta ocasión yo no pueda hacerlo. En la medida en que tú vayas haciendo estas tres cositas, vas a darte cuenta de que tus niveles de ansiedad con respecto a esa idea de que no voy a poder y voy a fracasar, esos niveles de ansiedad van a ir bajando porque te vas a sentir mucho más positivo, mucho más empoderado y mucho más capaz de alcanzar tus logros. Doctora, por lo general, yo pienso que cuando miramos hacia atrás, lo hacemos para ver todas las cosas negativas que nos han acontecido, sobre todo si estás viviendo algo negativo ahora mismo. Correcto. Y es como usted dice, no, mira hacia atrás para que hagas un recuento de las cosas buenas que sí te han ocurrido. Desde que naciste es algo y bueno. Y generalizamos. Ay, yo nunca pego una. Exacto. Ay, a mí todo siempre me sale mal. Cuando tú escuchas que de tu boca están saliendo los todos, los nadas, los nunca y los siempre, algo tienes que cambiar en esa conversación interior. La verdad es que no siempre es siempre y nunca es nunca. Y hay veces que sí, hay veces que no. Vamos a ser más objetivos, vamos a ser más balanceados. Hemos tenido fracasos, todos los hemos tenido. Claro. Todos hemos intentado hacer algo que no nos ha salido, pero cuando tú evalúas tu desempeño general, te das cuenta de que tú has tenido muchos logros. Si has tenido muchos logros, eso apunta a que eres capaz. Y no todos los logros son tan fáciles, ¿no? O sea, no. hemos podido meterle mano a situaciones complicadísimas. Claro. Sí, y hemos podido. Y hemos podido claro. y lo hemos logrado. Y a veces en la repetición de intentos. Porque hemos tratado, no nos salió, volvimos a tratar, no nos salió y luego volvemos a tratar, y por fin nos salió. Pues entonces sí tenemos la capacidad. Hay un pensamiento que dice, no permitas que el éxito se te vaya a la cabeza ni el fracaso al corazón. Correcto. Hay gente que permite que el fracaso se le vaya al corazón. Cometer un fracaso no te hace un fracasado. Eso es así. No te hace, ¿verdad?, ponerte ese calificativo que es pésimo. Sí. No todo el mundo tiene 100% A. No todo el mundo está invicto en todas sus batallas. La realidad es que las personas normales a veces nos salen bien y a veces nos salen mal. Y cuando nos salen mal, las repetimos hasta que nos salgan bien. La verdad es que todas estas cosas de la educación, ¿no? O sea, esta nueva temporada o esta situación que se está viviendo ha intimidado a muchos padres. Sí. Sí, se sienten, ¿verdad? Eso es intimidado, sí, miedo, ¿no? Y no es porque educar a los hijos no es algo que nosotros no podamos hacer. Es algo que no hemos hecho antes. Esas son dos cosas bien distintas. Pues nosotros vivimos en un mundo en donde nosotros mandamos a nuestros niños a una escuela donde otro los educa. Oiga, pero mis abuelos, mis bisabuelos no tenían eso. Estas abuelas o bisabuelas de nosotros parían 8, 10, 12 muchachos. Los criaban a todos y a todos les enseñaban a leer y a escribir. Cierto. Oh my God. Wow. Cierto. Estas señoras eran unas mostras. Oye, ¿cómo lo hacían? Yo no sé cómo lo hacían, pero si ellas lo hacían sin Wi-Fi. Pues eso quiere decir que esto no es una misión imposible. Se puede. Se puede. Y sin chancletazo necesariamente, porque el relajo que hay era puro chancletazo. A puro chancletazo, no necesariamente. No, claro que no. Yo podía disparar una que otra, pero
A veces. Sí, puede ser que... En estos días, se lo digo porque en estos días vi un meme de alguien subió la lista de materiales para ahora online, todos los libros y en la esquina La la chancleta. chancleta. No. Mira, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Oye, habían algunos antepasados nuestros que eran tan pobres Sí, que ni bendito. chancletas tenían. Ajá. Así que pues si ellos nos cuentan que tenían que ir descalzos a la escuela, era porque Así ni siquiera mismo. habían chancletas para darle. Así mismo. Así que, oiga, ponga una actitud positiva, rete esa comunicación interior suya que le está diciendo que no puede, porque te está saboteando. Yes. Haz una evaluación de los logros que tú has tenido anteriormente, haz una evaluación de los logros que estadísticamente tú pudieras esperar y pues mete mano. Exacto. Si Dale te pa'lante. sale mal, vuelve y hazlo y al final te vas a dar cuenta de que de veras tú podías hacer esto. 787-993-9700. Quiero darle un brequecito a aquel que necesite una palabra de consejo en Consejo al Corazón con la psicóloga doctora Angie González. Diga, mira Angie, espectacular lo que has compartido, pero todavía me cuesta tanto. Sé sincera esta mañana, o si en efecto estás en un punto donde Dios te está ministrando y hablando a tu vida y necesitabas estas palabras. No importa dónde tú, en el lugar que estés, si necesitas una palabra de consejo, este es el momento para llamar. En su práctica ha visto esta dificultad, o sea, Constantemente. en estos días ha sido bien. Constantemente. En estos días, de veras la gente pensaba que ya para la fecha de agosto íbamos a haber llegado a un nivel de estabilidad con el COVID y que íbamos a volver a las escuelas y que aquella cosa de estudiar online fue un asunto de los últimos 2 meses del semestre pasado y ya. Y ahora, al encontrarnos con la realidad de que este semestre se va online, la gente está temblando y diciendo, yo no voy a poder. Mira, sí, lo vamos a poder hacer. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Directamente no tiene que ver la pregunta que le voy a hacer a la doctora con el tema, pero sí en una parte sí, porque tengo una situación y yo quisiera que ella me alumbrara el entendimiento. Yo tengo una situación con mi esposo que es bien fuerte y en el día de ayer tuvimos una discusión y él me dijo que me tenía que ir a otro cuarto a dormir hasta que él decidiera como que iba a hacer conmigo y yo dije, Dios mío, pero es que yo no soy un perrito, ¿sabe? Y yo me pregunto, yo sé que eso no es normal, pero ¿cuál sería? No sé, tal vez ella como una hermana que yo pudiera tener, que me pudiera decir, que me pudiera alumbrar el entendimiento, porque en verdad me siento como que bruta, perdonando la expresión, ¿sabe? Y no es la primera vez que me sucede, ya es la tercera, cuarta, quinta vez en 12 años de matrimonio que me tiene a la expectativa de que si me vota o no me vota de su casa, porque aunque somos esposos, la casa es suya. Mira, la pregunta que me viene a la mente es, ¿de quién es la relación? ¿La relación es de él o la relación es de ambos? Ustedes están en una relación por una decisión unilateral de él decidió casarse contigo, te buscó en algún lugar y te metió en su casa y te dijo, tú vas a ser mi esposa. ¿O ustedes establecieron una relación y llegaron a unos acuerdos mutuos y decidieron que iban a pasar la vida juntos? Así es. O sea, la relación no es de él, la relación es de ambos. Y él no puede, ni tú tampoco, tomar decisiones unilaterales con respecto a la relación y mucho menos en una actitud de hacer sentir al otro como un objeto de su posesión. La comparación que tú hiciste, pues es bien descriptiva. Yo no soy un perrito para que él decida cuando el perrito entra y cuando el perrito sale. Pero una pregunta, amiguita, ¿y en efecto te fuiste al otro cuarto? Sí, me fui, él cerró la puerta. Mira, Yo le dije, no me voy, es mi cuarto, pero me cerró la puerta y pues no, Wow. ¿saben? Es como que yo sé que yo estoy mal en el sentido de que yo tal vez he aguantado unas cosas que no tengo que aguantar, pero es repetitivo en 12 años esa actitud de como de desprecio, de castigo, de pasar los días, no te hablo, te paso por el lado y ni te miro como si yo no existiera.
Mira. Pero entonces ayer volvió con eso de entonces hoy pues voy camino a mi trabajo y estoy a la expectativa de que cuando llegue me diga te tienes que ir. Imagínate. Mira, Recoge tus cosas y vete. Así no se puede escúchame. vivir. Qué fuerte, ¿no? Las actitudes que tú describes de él apuntan a rasgos de maltrato. ¿Ok? Y a base de lo que tú dices, esto no es una relación digna para ti. No, esto no es un trato digno para ti. Mira, la relación matrimonial no tiene nada que ver con el título de propiedad de la estructura en donde vivan. Esto es bien importante. La gente piensa que, bueno, yo estoy casado o estoy casada con esta persona, pero la casa es de él, la casa es de ella. Y si estuvieran viviendo en una casa alquilada, pues la casa es de un tercero. El título de propiedad de la estructura en donde están viviendo no tiene nada que ver con los términos del matrimonio y no define nada con relación a los términos del matrimonio. Si una persona, porque es el dueño de la estructura, utiliza eso para dominar, controlar o establecer los términos de la relación, esa persona no sabe lo que es un matrimonio. Esa persona no sabe lo que es un matrimonio. El ser el dueño de la estructura no te concede ni más derechos ni más autoridades. ¿Ok? Yo te recomiendo que tú busques a la mayor brevedad posible un profesional que te pueda ayudar, no solo en el área de la salud mental. Búscate un psicólogo, un consejero matrimonial, pero búscate también un profesional que te pueda asistir en la orientación legal. Doctora, es muy riesgoso enfrentarlo, porque a mí me parece como natural, o sea, para toda una cosa, pero no, que yo no me voy de aquí. Pero es que O sea, hablando que la gente se entiende. Digo yo, ¿no? Sí, o sea, es que eso hubiera sido lo primero que yo hubiera hecho. Claro. Mira, pero espérate, para. ¿Para dónde? No. Para. No, y ella no merece vivir esta incertidumbre. Llego a mi casa, no me va a dejar entrar, Exacto. cambiaron la cerradura. No. ¿Quién decide aquí hasta cuándo es este matrimonio? ¿Por cuánto tiempo se extiende esta relación? De la misma manera que ambos decidieron el día que iba a empezar el matrimonio. Ambos deciden el día en que el matrimonio se termina. Esto no es, bueno, pues quédate allá y déjame pensarlo, yo te aviso cuando yo crea. No. Esto es una relación indigna, esto es una relación que desvaloriza y esto no se debe admitir. Por lo tanto, aquí ya es necesario la presencia de profesionales que puedan asistirla a ella en la toma de decisiones y en la orientación legal para ver qué va a pasar con este matrimonio. Cierto. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero ¿cómo se llama? Se puso caliente al final. ¿Eso es así? Sí. Sí, ¿Dónde sí. le consiguen, doctora? Mira, para servicios psicológicos, usted nos deja un mensajito en el 787-613-5908. 613-5908 y los domingos a las 10 de la mañana en la Avenida Los Millones, Iglesia Catacumba 2, culto presencial. Doctora Angie Excelente. González. Muchas bendiciones. Consejo al corazón de 97.7. Nueva vida.